Una joven madre salió de casa para hacer unas compras, y jamás volvió. Su desaparición dejó a todos desconcertados. Al comenzar la investigación, la policía pensó que el caso sería sencillo, que la respuesta estaba a la vista. Pero lo que descubrieron superó cualquier expectativa, incluso la de los detectives más experimentados. Nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que estaba por salir a la luz. Kelsey Bart nació el 15 de septiembre de 1989 en Moses Lake, Washington. Creció en una granja junto a sus padres y su hermano mayor, ayudando desde muy pequeña con las labores del campo. Aunque la apasionaba la vida en la granja, lo que realmente la fascinaba eran los aviones fumigadores, esas pequeñas aeronaves que sobrevolaban los campos esparciendo semillas o pesticidas. Desde entonces, Kelsey soñaba con pilotar uno de esos aviones algún día. Al graduarse de la preparatoria, se inscribió en una universidad local con el objetivo claro de convertirse en piloto. Después de obtener su licencia, consiguió trabajo como instructora de vuelo. Aún así, seguía ayudando a sus padres en la granja. Enseñar a volar y colaborar en casa mantenían su vida ocupada, pero había un sueño aún más fuerte en su corazón: formar una familia. En 2016, cuando tenía 27 años, ese sueño comenzó a tomar forma. Conoció por internet a un hombre llamado Patrick. Desde el inicio, la conexión fue inmediata. Él también era agricultor y compartía su deseo de tener una familia numerosa. Después de varios meses de conversación, Kelsey tomó una decisión importante: mudarse a Colorado para estar con él. Poco tiempo después, se comprometieron. Ya instalada, consiguió empleo como instructora de vuelo en una prestigiosa escuela de aviación, especializada en entrenar a futuros pilotos militares. Era una gran oportunidad, pero tenía un inconveniente: la escuela estaba a casi 110 kilómetros de la granja de Patrick. Para facilitar su vida laboral, Kelsey rentó una pequeña casa en un lugar llamado Woodland Park. Estaba más cerca de su trabajo, pero lo suficientemente cerca de Patrick para seguir viendo a su pareja con frecuencia. Aunque vivían separados, hacían todo lo posible por pasar tiempo juntos. Su relación avanzaba rápido. A inicios de 2017, Kelsey descubrió que estaba embarazada. Meses después, nació su pequeña hija. Todo indicaba que el sueño de Kelsey finalmente se estaba haciendo realidad. Sin embargo, poco después del nacimiento de su hija, la relación con Patrick empezó a deteriorarse. Él comenzó a mostrarse distante, frío, desinteresado. Ya no parecía tener el mismo entusiasmo por su vida en común. A pesar de todo, Kelsey no se dio por vencida. Estaba decidida a salvar su relación y luchó con todas sus fuerzas para mantener unida a su familia. El 22 de noviembre de 2018, Día de Acción de Gracias, Kelsey tenía planes para cocinar la cena. Esa misma mañana, llamó a su mamá. Conversaron sobre los preparativos y Kelsey mencionó que iría al supermercado a comprar los ingredientes. Durante los días siguientes, envió algunos mensajes, pero de pronto, el silencio. Dejó de responder. Al principio, su madre pensó que estaría ocupada. Después de todo, Kelsey tenía trabajo y una bebé a la que cuidar. Pero con cada día que pasaba, la preocupación crecía. Casi una semana entera había transcurrido sin saber nada de ella. Alarmada, su madre contactó al hermano mayor de Kelsey, esperando que él tuviera noticias, pero tampoco había sabido nada. Desesperada, la madre de Kelsey llamó a Patrick. Quizá él podía dar una explicación, pero lo que dijo solo hizo que todo se volviera más confuso. Afirmó que él y Kelsey habían terminado, en el mismísimo Día de Acción de Gracias. Según Patrick, ella había decidido terminar la relación y tomarse un tiempo para sí misma. Aseguró que ese día, Kelsey dejó a su hija con él, recogió algunas pertenencias, y se fue. Desde entonces, no había vuelto a saber nada de ella. La madre de Kelsey no creyó una sola palabra. No podía imaginar a su hija abandonando a su bebé sin ni siquiera una llamada. Además, ella misma había hablado con Kelsey esa mañana, y no había mencionado nada de una ruptura. Al contrario, estaba contenta, emocionada por preparar la cena de Acción de Gracias. Preocupada, le pidió a Patrick que fuera a revisar la casa de Kelsey. Él dijo que sí, pero primero tenía que terminar unos asuntos en la granja. La llamada nunca llegó. Patrick jamás se presentó. Fue entonces cuando la madre de Kelsey decidió contactar a la policía. Relató todo lo ocurrido, y un oficial fue enviado a revisar la casa. Al llegar, encontraron el auto de Kelsey estacionado afuera, pero ni rastro de ella. Nadie contestó al tocar la puerta. Y sin una orden judicial, la policía no podía ingresar.
Lo único que pudieron decirle a su madre fue que Kelsey no estaba allí. Entrevistaron a Patrick y él repitió su historia, que Kelsey se había ido voluntariamente. Esta vez, sin embargo, añadió un nuevo detalle. Afirmó que ella había tomado algunas de sus pertenencias, incluyendo su arma de fuego. Eso fue lo que Patrick aseguró cuando la policía le preguntó sobre Kelsey. Según él, en los días previos a su desaparición, Kelsey se había comportado de forma extraña. Dijo que estaba preocupado, que temía que hubiera hecho algo drástico. La policía solicitó acceso a la casa de Kelsey, y lo que encontraron adentro solo generó más preguntas. Todas sus cosas seguían allí: ropa, documentos importantes, artículos personales. Todo, menos una cosa: sus llaves. Su auto estaba estacionado afuera, pero las llaves no estaban por ningún lado. Era difícil imaginar un escenario lógico donde alguien se llevara las llaves, pero dejara el vehículo. Nada tenía sentido. Ante estas inconsistencias, la policía local decidió abrir oficialmente una investigación por desaparición. Uno de los primeros pasos fue obtener los datos del celular de Kelsey. Cuando los investigadores revisaron el historial de GPS, encontraron que la última señal registrada fue el 25 de noviembre, 3 días después de que se le vio por última vez. Y lo más desconcertante fue el lugar de esa señal: un pequeño pueblo llamado Wooding, en Idaho, a más de 1.300 kilómetros de distancia. El dato desconcertó a todos. La familia de Kelsey confirmó que ella no conocía a nadie en Wooding. No tenía amigos, ni parientes, ni razones para ir ahí. Simplemente, no tenía sentido. La policía contactó a las autoridades locales de Idaho y pidió ayuda. Se realizaron búsquedas por todo el pueblo, pero no había ni rastro de Kelsey. En un lugar tan pequeño, una cara nueva habría llamado la atención, pero nadie la había visto. Era como si nunca hubiera estado ahí. Fue entonces cuando los detectives decidieron volver a lo básico. Revisaron las grabaciones de seguridad del supermercado al que Kelsey había ido el día de Acción de Gracias. Ahí estaba ella, comprando con total normalidad. No mostraba señales de estar alterada, ni parecía preocupada. Recorrió los pasillos, escogió sus ingredientes, incluso compró una flor antes de salir del establecimiento. Todo parecía indicar que su plan era regresar a casa y preparar la cena, tal como lo había dicho. La policía volvió a revisar su casa. Esta vez, con más atención. Pero, una vez más, nada. Ninguna pista nueva. Los días seguían pasando sin avances, y ante la falta de respuestas, la madre y el hermano de Kelsey volaron a Colorado. Se hospedaron en la casa de ella y, desde el primer momento, la madre sintió algo extraño. Un presentimiento. No sabía qué era, pero algo no estaba bien. Días después, el hermano mayor de Kelsey fue al baño. Mientras lo usaba, notó algo rojo en el interior del inodoro. Se inclinó para mirar más de cerca, y se dio cuenta de lo que era. Parecía sangre. Llamó de inmediato a la policía. Los análisis lo confirmaron: era sangre humana. Ese fue solo el principio. Los investigadores ya habían registrado la casa una vez. Pero aquella revisión había sido superficial. Esta vez, decidieron hacer una búsqueda forense más exhaustiva. Usaron luminol, una sustancia química que revela rastros de sangre incluso si han sido limpiados meticulosamente. Lo que encontraron fue aterrador. Rociaron luminol en el baño, y la escena se iluminó como si fuera una pesadilla. Había sangre en todas partes, en las paredes, en el piso, en las juntas de los azulejos. Todo había sido limpiado, sí, pero no lo suficiente como para ocultarlo del luminol. La escena se repitió en la sala. Grandes manchas revelaron un intento cuidadoso, casi obsesivo, por borrar la evidencia. Era evidente, alguien había tratado de ocultar un crimen violento. Las muestras fueron enviadas al laboratorio. Y el resultado confirmó lo peor: la sangre pertenecía a Kelsey. Pero eso no fue todo. Entre las pruebas recolectadas, los forenses identificaron 2 perfiles genéticos adicionales. Uno masculino y uno femenino. En ese momento, los detectives ya no tenían dudas. Kelsey muy probablemente estaba muerta. La prioridad ahora era identificar a las otras 2 personas que habían estado en su casa. Patrick, por supuesto, se convirtió en el principal sospechoso. Desde el principio su historia había sido sospechosa. Pero ahora, con pruebas de sangre, con rastros de limpieza, y con la certeza de que Kelsey no se había ido por su cuenta, las sospechas sobre él crecieron de forma exponencial. Los investigadores accedieron al celular de Patrick.
Revisaron sus mensajes y llamadas. Descubrieron que él había estado enviando mensajes a Kelsey hasta el 25 de noviembre, la fecha en que su teléfono emitió su última señal. Los mensajes hablaban del rompimiento, pero nada realmente relevante. Aún así, los detectives ya tenían otra teoría. Estaban convencidos de que Kelsey había sido asesinada el mismo 22 de noviembre, el Día de Acción de Gracias. Pero si eso era cierto, ¿quién había estado usando su celular durante los días siguientes? La idea era aterradora. Alguien, tal vez el asesino, había estado manipulando el teléfono para simular que Kelsey seguía viva. Fue entonces cuando los detectives notaron algo peculiar. Patrick había estado llamando constantemente a un número con la hada de Gooding, tanto antes como después de la desaparición de Kelsey. Rastrearon el número. Pertenecía a una mujer llamada Crystal. Los investigadores la contactaron y le preguntaron cómo conocía a Patrick. Crystal respondió con frialdad. Dijo que ellos eran, en esencia, socios. Eso fue lo que dijo Crystal, que ella y Patrick eran socios, que juntos eran dueños de varios caballos. Al preguntarle cuándo había sido la última vez que lo vio, al principio dudó. Dijo que no lo recordaba con claridad. Pero después de unos segundos de vacilación, terminó por admitir que habían planeado verse justo después del Día de Acción de Gracias. Según su versión, ella y Patrick tenían la intención de comprar otro caballo, así que manejó desde su ciudad hasta Colorado para verlo personalmente. Pero en el camino, según dijo, se enteró de que Patrick no tenía suficiente dinero para cerrar el trato. Entonces, simplemente, dio la vuelta y regresó a casa. Esa historia no convenció a los investigadores. El trayecto desde donde vivía Crystal hasta la casa de Patrick era de casi 1.600 kilómetros. ¿Quién haría semejante viaje solo para ver un caballo, y luego regresarse sin más? Las dudas crecieron aún más cuando Crystal dijo que ni siquiera había usado su propio automóvil. Afirmó que había pedido prestado el coche de una amiga, porque consumía menos gasolina. Ese detalle, lejos de aclarar, sonaba demasiado calculado. Como si ya supiera que su auto no debía aparecer en ninguna cámara ni registro de peaje. Antes de terminar la llamada, los detectives le preguntaron si conocía a Kelsey. Crystal dijo que la había visto en las noticias, pero que nunca la había conocido en persona. Esa respuesta encendió todas las alarmas. Crystal vivía en otro estado, y en ese momento el caso de Kelsey aún no había aparecido en medios nacionales. ¿Cómo era posible que alguien en su situación ya hubiera visto a Kelsey en las noticias? Decididos a saber más, los investigadores empezaron a indagar en la vida de Crystal. Descubrieron que recientemente se había divorciado. Así que se pusieron en contacto con su exesposo, esperando que él pudiera arrojar algo de luz sobre lo que realmente estaba ocurriendo. Lo que dijo cambió todo. Cuando le preguntaron si conocía a Patrick, el exmarido respondió de inmediato: claro, lo conoce desde 2006. Fue su primer amor. Reveló que, durante años, Crystal y Patrick habían tenido una relación intermitente, pero que nunca habían perdido contacto. Y más aún, según él, su aventura nunca terminó, ni siquiera después de casarse con ella. Aseguró que Crystal seguía viéndose con Patrick en 2017, justo el mismo año en que Patrick se comprometió con Kelsey. Pero eso no fue lo más perturbador. El exesposo también reveló que Crystal le había mentido sobre dónde estuvo después de Acción de Gracias. Al principio le dijo que fue a visitar a unas amigas entre el 24 y el 25 de noviembre. Pero, tras ser contactada por la policía, finalmente confesó: había estado en Colorado. Luego, otro detalle inquietante salió a la luz. El 4 de diciembre, Crystal le pidió a su ex que la acompañara a comprar un celular nuevo. Dijo que había perdido el suyo. Para los investigadores, esa fecha no era una coincidencia. El 4 de diciembre fue el mismo día en que ellos confiscaron el teléfono de Patrick. Con toda esta información, ya había suficiente evidencia para solicitar una muestra de ADN. Viajaron a Idaho y se presentaron ante Crystal. Ella accedió a dar la muestra, pero se negó rotundamente a responder cualquier pregunta. Mientras esperaban los resultados del laboratorio, la policía localizó a la amiga que le había prestado el coche a Crystal para su viaje a Colorado. Ella accedió a que examinaran el vehículo. También mencionó que, dentro del coche, guardaba una pistola. Cuando los investigadores revisaron el arma, se encontraron con algo alarmante: faltaba una bala del cargador. La dueña fue clara: el arma estaba completamente cargada cuando se la prestó a Crystal. No tenía idea de qué había pasado con esa bala. Y eso, apenas era el principio. Otro testimonio inesperado llegó de parte de una amiga cercana de Crystal. Su nombre, Michelle.
Y lo que contó volteó el caso de cabeza. Michelle relató que, a finales de octubre, aproximadamente un mes antes de que Kelsey desapareciera, Crystal la había llamado llorando, desesperada. Le confesó algo escalofriante. Patrick le había pedido que asesinara a su prometida. Sí, que la matara. Según Michelle, Patrick le dijo a Crystal que Kelsey estaba maltratando a su hija, que usaba drogas, que bebía demasiado, y que él no podía hacerlo, que sería muy obvio si algo le pasaba a Kelsey estando él cerca. Necesitaba a alguien más. Michelle insistió en que fuera a la policía, pero Crystal nunca lo hizo. Esa revelación cambió por completo el curso de la investigación. Ya no había dudas. Tanto Patrick como Crystal estaban implicados en la desaparición y posible asesinato de Kelsey. Aún así, faltaba lo más importante, las pruebas definitivas. Los investigadores aún no tenían el ADN, y lo más importante, no tenían el cuerpo. No sabían exactamente qué le había pasado a Kelsey. Pero entonces, el caso dio otro giro inesperado. Crystal llamó a la policía. Dijo que había contratado un abogado, y que estaba lista para hablar. Cuando los detectives se reunieron con ella, no vaciló. No intentó ocultar nada. Y soltó una bomba. Crystal confesó. Dijo que Patrick había asesinado a Kelsey, y que ella lo había ayudado, limpiando la escena del crimen. Según su relato, Patrick había estado planeando el asesinato durante meses. Pero desde el principio, su intención era que fuera Crystal quien lo ejecutara. Tal como le había contado a Michelle, él la presionó, la manipuló, la convenció de que Kelsey era una amenaza para su hija. Y Crystal le creyó. Crystal dijo que, según Patrick, deshacerse de Kelsey era la única salida. La única manera de solucionar todo. Y ella aceptó ayudarlo. 2 meses antes de la desaparición de Kelsey, comenzaron a planear el crimen. Su primera idea parecía simple. Crystal, que era enfermera y tenía fácil acceso a medicamentos, envenenaría el café favorito de Kelsey. Sería algo rápido, sin violencia. Pero había un problema. Crystal y Kelsey nunca se habían conocido. Para resolver eso, idearon una historia de portada. Crystal se haría pasar por una nueva vecina que acababa de mudarse al vecindario. En septiembre, puso el plan en marcha. Compró el café favorito de Kelsey, fue hasta su casa y tocó la puerta. Cuando Kelsey abrió, intercambiaron unas palabras cordiales. Crystal le entregó el café y se despidió. Pero no lo había envenenado. No pudo hacerlo. Solo quería verla, conocerla. Y así, el primer intento falló. El siguiente plan de Patrick fue más directo. Crystal debía conducir hasta su granja, recoger un tubo de metal que él había preparado, ir a casa de Kelsey y matarla. Condujo casi 1.600 kilómetros, recogió el tubo y se estacionó frente a la casa de Kelsey. Pero otra vez, no pudo. Se quedó en el auto por un rato, y luego se marchó. Patrick no se rindió. Su tercer plan fue idéntico al anterior, con una sola diferencia. Esta vez no era un tubo, era un bate de béisbol. Crystal volvió a manejar todo el trayecto, recogió el arma y se acercó a la casa de Kelsey. Pero, una vez más, no pudo hacerlo. Simplemente no fue capaz. Fue entonces cuando Patrick entendió que si quería a Kelsey muerta, tendría que hacerlo él mismo. Según la confesión de Crystal, todo ocurrió la tarde del Día de Acción de Gracias. Patrick fue a casa de Kelsey con un plan retorcido. Le dijo que había comprado varias velas aromáticas con olores navideños y que quería que jugaran un juego. Kelsey debía vendarse los ojos e intentar adivinar el aroma de cada una. Kelsey aceptó. No tenía motivos para sospechar. No imaginaba lo que venía. En cuanto Patrick le cubrió los ojos con la venda, tomó el bate de béisbol y la mató. Lo más aterrador de todo es que su pequeña hija, de apenas 1 año, estaba en la habitación de al lado. Presenció, sin saberlo, el asesinato de su madre. Después, Patrick metió el cuerpo de Kelsey en un gran contenedor de plástico y lo cargó en la cajuela de su auto. Luego, como si nada hubiera pasado, recogió a su hija y condujo hacia la casa de su familia para la cena de Acción de Gracias. Mientras los demás reían, comían y brindaban alrededor de la mesa, el cuerpo de Kelsey yacía a pocos metros, escondido en su auto. Terminada la cena, Patrick se dirigió a un pueblo llamado Creek. Había rentado un granero ahí, y dejó el cuerpo de Kelsey escondido durante varios días. Esa misma noche llamó a Crystal. Le dijo que tenía que venir, que había que limpiar el desastre. No hacía falta decir más. Crystal entendió perfectamente
Kelsey estaba muerta. Intentando cubrir sus huellas, Crystal pidió prestado nuevamente el auto de su amiga. Creyó que eso podría despistar a la policía si alguna vez investigaban su ruta. Juntó productos de limpieza industrial y se puso en camino a Colorado. Mientras conducía, Patrick la volvió a llamar. Esta vez tenía una petición específica, que tuviera mucho cuidado, porque no encontraba uno de los dientes de Kelsey. No quería que apareciera por accidente, mucho menos frente a su familia. Cuando Crystal entró a la casa de Kelsey, lo que vio la dejó helada. Sangre en todas partes. Paredes, piso, incluso el techo. Pasó más de 4 horas limpiando. Usó todo tipo de químicos, pero algunas manchas simplemente no desaparecían. Juntó todo lo que había tocado sangre, trapos, toallas, esponjas, y los metió en bolsas de basura que cargó a su auto. Y cuando terminó, se fue a un café, a comer algo, como si nada hubiera pasado. Después se reunió con Patrick. Pararon en una gasolinera donde él llenó un bidón con gasolina. Luego fueron al granero, sacaron el cuerpo de Kelsey y lo llevaron a la granja de Patrick. Ahí, construyeron una fogata y la quemaron. Mientras las llamas consumían los restos de Kelsey, la madre de Patrick salió de la casa. Se quedó observando. Nadie sabe si entendió realmente lo que estaba ocurriendo. Antes de que Crystal se marchara de regreso a su hogar, Patrick le entregó el celular de Kelsey. Durante los días siguientes, ella contestó mensajes de sus amigos y familiares, fingiendo que Kelsey seguía viva, hasta que finalmente destruyó el teléfono. La última conexión de Kelsey con el mundo desapareció. A pesar de haber participado en el encubrimiento de un asesinato atroz, Crystal insistió en que no lo hizo por voluntad propia. Aseguró que había actuado por miedo. Dijo que Patrick la había amenazado, que si no cooperaba, él mataría a sus hijos. O a ella. Antes de terminar su confesión, Crystal dijo algo más. Que, en realidad, había intentado ayudar a su manera. Confesó que, durante la limpieza, dejó intencionalmente algunas manchas de sangre, para que la policía pudiera encontrar la verdad. Crystal dijo que había dejado intencionalmente rastros de sangre, esperando que los investigadores los encontraran. Pero los detectives eran escépticos. Muy escépticos. Tenía muchas oportunidades para ir a la policía. Pudo haberlo hecho antes del asesinato. Pudo haber impedido que Patrick ejecutara el crimen. Pero no lo hizo. No solo lo permitió, estuvo dispuesta a hacerlo ella misma en al menos 3 ocasiones distintas. Y después, cuando Patrick finalmente mató a Kelsey, tampoco habló. La ayudó a encubrir el crimen. Limpió la escena, ocultó el cuerpo, y engañó a los seres queridos de Kelsey fingiendo que todo estaba bien. La verdad es que su confesión no fue producto de la culpa, ni de la conciencia. Fue una estrategia legal. Su abogado le recomendó que cooperara a cambio de un trato con la fiscalía. Un acuerdo que eliminaría todos los cargos, excepto uno: manipulación de pruebas por destruir el teléfono de Kelsey. A pesar de su confesión detallada, la policía necesitaba evidencia física sólida para llevar el caso a juicio. Ya habían registrado la granja de Patrick una vez, pero no encontraron nada. Esta vez, con la ayuda de Crystal, regresaron. Ella los llevó directamente al lugar exacto donde habían quemado el cuerpo de Kelsey. Patrick se había asegurado de cubrirlo todo con cuidado. Los investigadores tuvieron que excavar entre capas de tierra y cenizas. Eventualmente, los forenses encontraron restos calcinados de un cuerpo, pero casi nada quedaba que pudiera usarse para una prueba de ADN. Solo una pieza, un diente. Era el mismo diente que Crystal había mencionado durante la limpieza. Pero estaba tan dañado por el fuego que era imposible confirmar, de forma definitiva, que pertenecía a Kelsey. Sin embargo, entonces llegó el punto de quiebre. Los resultados del laboratorio por fin estaban listos. El ADN encontrado en la casa de Kelsey coincidía con 2 perfiles, Patrick y Crystal. Era lo que necesitaban. Patrick fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. Pasó los siguientes años tras las rejas mientras los fiscales construían el caso. Nunca admitió nada. Jamás mostró remordimiento. Según la fiscalía, Patrick tenía múltiples motivos para querer a Kelsey muerta. Su relación estaba rota. Ya no quería estar con ella. Pero tenían una hija, y eso lo ataba. No podía simplemente marcharse. Así que, en su mente retorcida, decidió eliminarla. Otro posible motivo era financiero. Patrick enfrentaba problemas económicos graves y estaba al borde de perder parte de su negocio agrícola.
Los investigadores creen que eso también pudo influir en su decisión de asesinar a Kelsey. Aunque no lograron identificar un solo motivo determinante, el caso contra Patrick era contundente. Había pruebas irrefutables. Una de las más importantes surgió de su propio teléfono. El análisis de sus registros mostró que Patrick había pasado varias horas en la casa de Kelsey el día del asesinato, contradiciendo su versión de que solo había pasado unos minutos para dejar a la niña y recoger unas cosas. Las cámaras de seguridad de un vecino reforzaron esta evidencia. En el video se ve a Patrick llegando a la casa con su hija, pero no salió hasta varias horas después. Después del crimen, el teléfono de Patrick se desplazó a su granja. Y el de Kelsey también. No lo había apagado. Ambos teléfonos se movieron juntos durante días, hasta que finalmente Patrick se le entregó a Crystal, quien lo utilizó para enviar mensajes falsos antes de destruirlo. Más pruebas salieron a la luz. Cámaras de seguridad captaron a Patrick transportando el gran contenedor plástico donde escondió el cuerpo. Otra cámara, en una gasolinera, lo mostró junto a Crystal llenando un bidón con gasolina, lo que confirmó su participación en la quema de los restos. Durante el juicio, emergió un detalle aún más perturbador. Un empleado de una tienda de telefonía declaró que Patrick había entrado justo el día que la policía confiscó su celular para hacer una pregunta inusual. Quería saber cómo borrar todos los datos de un dispositivo a distancia. Y si eso no bastara, vino lo peor. Un compañero de celda de Patrick testificó que él había hecho una lista de personas a las que quería matar. Había 3 nombres: Crystal, su exesposo y la madre de Kelsey. No cabía duda. Patrick no solo era culpable, era peligroso. Y seguiría siéndolo. Con toda la evidencia en su contra y la colaboración de Crystal, el jurado no tardó en llegar a un veredicto: culpable. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 156 años adicionales. En cuanto a Crystal, su acuerdo con la fiscalía le dio una sentencia increíblemente benévola: solo 3 años de prisión. Pero incluso eso fue reducido por el juez a 18 meses, con posibilidad de libertad anticipada tras cumplir apenas 1. Al final, cumplió muy poco tiempo. Y hoy, está libre. Libre, a pesar de haber participado en el encubrimiento de un asesinato atroz que pudo haber evitado. Pero dentro de todo el horror, al menos hubo un rayo de esperanza. La familia de Kelsey obtuvo la custodia total de su pequeña hija. Y desde entonces, ha vivido con ellos, rodeada de amor y cuidado. En honor al sueño de Kelsey, su pasión por volar, sus padres fundaron una organización sin fines de lucro para apoyar a jóvenes que aspiran a convertirse en pilotos. Así, el legado de Kelsey sigue volando.